Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente en este espacio legislativo. Sin embargo, esta semana hemos decidido cambiar un poco el tema, teniendo en cuenta que los resultados electorales en Estados Unidos están dando mucho de qué hablar y sobre todo cuando se trata de los impactos que esto podría generar el gane del señor Donald Trump para la comunidad latina y principalmente para la población migrante en ese país. Para hablar un poco sobre el tema y conocer las reacciones de cómo vivieron este proceso acá en nuestro país, tengo con nosotros a César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante, con quien vamos a estar platicando un poco y sobre todo tal vez llevarle y trasladarle a usted un poco de tranquilidad, teniendo en cuenta que se ha hablado mucho de que se esperan unas deportaciones masivas dado la política que ha manifestado el señor Donald Trump. Bienvenido, César. Hola, muchas gracias por la invitación y aquí estamos, ¿no?, en esta contienda para aportar. A ver, ¿cómo se vivió este seguimiento a los procesos electorales como INSAMI? Muy bien, INSAMI es una organización constituida por asociaciones de salvadoreños en Estados Unidos, por agrupaciones de deportados en El Salvador y personas profesionales que se han especializado en el mundo de la migración. Y bueno, estuvimos hasta la medianoche dándole seguimiento a cómo iban los acontecimientos y ahí empezamos a darnos cuenta sobre tendencias que iban llevando los resultados electorales en Estados Unidos. Y un poco sorprendidos, ¿no? Un poco sorprendidos de los resultados, pero también de la participación ciudadana y las tendencias de los grupos poblacionales que participaron, que llama mucho la atención. Llamaba mucho la atención que días previos, semanas previas a la elección, se evidenciaba una fuerte presencia de voto latino en estas elecciones y sin duda han dicho aumentó con respecto a las elecciones presidenciales pasadas. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Pero es que participaron voto latino más que nunca. El tema, lo más difícil es que un porcentaje considerable de ese voto latino votó por Donald Trump, ¿ya? Y eso es lo que nos llama a la reflexión. ¿Preocupa este apoyo al señor Donald Trump, teniendo en cuenta que durante toda su campaña él claramente manifestó el desprecio y tratar de emitir políticas migratorias que afectarían bastante a la comunidad latina? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el panorama? Un hombre inteligente, con una mentalidad empresarial, que juega como buen empresario a identificar las debilidades de las diferentes poblaciones. Estados Unidos acaba de salir de una crisis económica muy fuerte y todavía un segmento de la población no se recupera de esa crisis del 2008 y todavía están allí, incluyendo a la población migrante. Ya todavía no se recuperan de esa crisis económica. La idea que vendió en su campaña es que los migrantes recién llegados son los que están ocupando las oportunidades que antes tenían cuando tenían una buena estabilidad económica. De repente tú ves expresiones de migrantes latinos diciéndole ya no queremos más, que entren más porque queremos estabilidad en nuestra y sitio oportunidades laboral. para nosotros. Claro, entonces bajo ese posible egoísmo radicado en las culturas de nuestros países y que están allá en Estados Unidos, puede ser una base de este tema, ¿no? ¿Qué pasará ya cuando el señor Trump pues tome el cargo y empiece ya a emitir políticas? ¿Qué se puede esperar para la comunidad migrante en Estados Unidos? Muy bien, y incluir en la respuesta qué se puede esperar en cuanto a nuestros gobiernos y en cuanto a política migratoria de nuestros gobiernos para enfrentar esa realidad. Yo creo que como país hemos pasado ya diferentes momentos difíciles y ya estamos preparados para enfrentar cualquier otro que venga. Es interesante este panorama político generado por los resultados de Estados Unidos porque debe llamar a una reflexión a las políticas exteriores de nuestro país. En primer lugar, y yo quiero enfatizar este tema, muchos salvadoreños en Estados Unidos que no tienen sus documentos en regla y que se va a sentir perseguido, a lo mejor, va a requerir
del apoyo de nuestras autoridades. Exacto. Creo que la red consular, las políticas exteriores de nuestro país tienen que ponerse a la altura de estos nuevos retos. Tienen que hacer sentir a nuestros compatriotas que tiene un cónsul ahí en la esquina que le va a ayudar ante cualquier adversidad que pueda sentir. Esto es un reto grande, porque en primer lugar yo le diría esto al canciller y me diría, no tenemos presupuesto para esto. Entonces yo creo que hay que recomponer eso. Si vamos a hablar para ayudar a esta población que mantiene económicamente a nuestro país, tenemos que destinar un presupuesto ahora que necesitan ser protegidos. Eso es un lugar. Y por otro lado, imaginémonos que se lleguen a cumplir, que hay que tener cuidado en estas valoraciones, que empecemos a ver que aumenten las deportaciones. Esto requiere una política de atención a estos compatriotas. De respuesta. ¿Cómo los vamos a insertar a la vida nacional? ¿Cómo empezamos a trabajar ya en una estrategia para que estos compatriotas que podrían llegar no sientan que se les trata como en Estados Unidos, que le vienen a quitar oportunidades a otros que estamos aquí en El Salvador? Es difícil el entorno, hay que trabajar mucho sobre ello y yo quiero detenerme y decir, hay que reflexionar mucho en la institucionalidad existente en nuestro país que atiende el tema de migración. Exacto, precisamente ese punto quería pues tocar con respecto a la respuesta de los gobiernos pues locales, que finalmente son los que van a determinar tanto la postura o el fortalecimiento y acercamiento con las nuevas autoridades estadounidenses para tratar de beneficiar a la comunidad que radica en ese país, pero también el mecanismo de respuesta que tenemos que dar frente a una deportaciones masivas, por ejemplo, a el hecho de que los salvadoreños radicados en el exterior van a venir y no van a encontrar oportunidades, como ya lo mencionabas. Es necesario que el gobierno se siente desde ya proyectando cualquier cosa. Sí, y hay que clasificar, porque fíjate, si nos vamos a revisar el trabajo que hacen nuestros cónsules en Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta de que hay veces nuestras representaciones diplomáticas no pueden pasar más allá hasta donde se los permiten una relación de país a país. Sin embargo, tenemos una población muy grande de salvadoreños que ya son ciudadanos norteamericanos, que pueden tener mayor y mejor incidencia política en las cosas que se pueden estar desarrollando en Estados Unidos. Creo que es la oportunidad para que dentro de la estrategia de política exterior, dentro del trabajo de los consulados, fortalecer aún más las relaciones con las asociaciones de salvadoreños existentes ya en Estados Unidos, para que juntos, aprovechando a ambas capacidades instaladas existentes, puedan enfrentar cualquier eventual situación que se puede dar. No sabemos cuál va a ser exactamente la política del nuevo presidente. Sabemos que una cosa es una campaña electoral y otra cosa es que lleguen a ejecutar lo que ahí han prometido. Sí, muchos analistas decían de que, pues, evaluando un poco el discurso emitido ya como presidente de Estados Unidos, veíamos a un Donald Trump mucho más conciliador. Llamaba a los diferentes grupos de oposición a unirse y a retomar el trabajo para mejorar su país. Totalmente diferente a lo que veíamos nosotros en campaña. ¿Es posible que haya sido una especie de estrategia política para levantar probablemente el enojo en la comunidad latina, esa efervescencia que se generó en la campaña? ¿Es posible que haya sido así y podemos esperar tal vez un Donald Trump totalmente diferente? Sí, es posible. Yo creo que no hay que perder esas esperanzas de mantener excelentes relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Tenemos un canciller con buenas capacidades de gestión, tenemos un canciller de la República que ha logrado establecer relaciones prósperas y de cooperación con Estados Unidos, y de la misma manera como se cultivaron esas relaciones, creo que
va a tener más trabajo la Cancillería en nuestro país. Hay que hacer, yo siempre les he pedido, hay que hacer una clasificación del trabajo de Cancillería. Una cosa es trabajar por los salvadoreños que están en Estados Unidos o en el exterior, y otra cosa trabajar con la inserción de los salvadoreños que vienen acá. Deberíamos revisar eso. No es posible que Cancillería, al mismo tiempo que atienda las relaciones exteriores, atienda también cuestiones domésticas de desarrollo local, involucrando a los deportados que están llegando, su inserción social. Es necesario separar entonces las Hay que funciones. separar. Ahora mismo Cancillería, el Viceministerio de los Salvadoreños en el Exterior, que así se llama, debería concentrar toda su actividad a defender todos estos compatriotas que van a estar allá. Y aquí fortalecer al Consejo Nacional Migratorio, a Comigrante, que ha logrado establecer un núcleo de organizaciones e instituciones para darle más capacidad de decisión y de ampliación. Si no se revisa eso, podríamos tener problemas de enfrentar esta nueva realidad en el tema migratorio en este país. Ok, perfecto. Con esta respuesta nos vamos a la primera pausa. Regresamos con este espacio legislativo dedicado para tratar el tema de los posibles impactos que se vienen para nuestro país tras el gane de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Volvemos en unos minutos. Continuamos en este espacio legislativo dedicado esta semana para tratar el tema de los resultados electorales en Estados Unidos. Estamos conversando con César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante, sobre las implicaciones que podrían pesar sobre la comunidad latina tras el gane de Donald Trump. Conversábamos durante el corte que es increíble la cantidad de deportados que pues vienen a nuestro país. Y sobre todo que no es tanto el porcentaje de aquellos que han cometido un delito de grave magnitud o que son considerados de peligrosos, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de personas que vuelven a nuestro país y que tienen un antecedente serio en Estados Unidos? Sí, es muy poco, pero fíjate que con la administración del presidente Obama, se transformó el tema de las deportaciones, porque antes con la administración Bush agarraban a una persona indocumentada, inmediatamente la ponían en manos de migración y los deportaban ahí, pero con la administración Obama agarraban a una persona indocumentada con algún delito de tránsito, desorden en la vía pública, violencia doméstica, que son los tres más comunes. Ahora los agarran cometiendo esos delitos y son indocumentados y los pasan a las cortes y las cortes los juzgan por ese pequeño delito. Entonces, al final, todos los deportados que vienen con antecedentes penales, porque una luz roja para Estados Unidos es un crimen. El problema grande es que en nuestro país se ha llegado a querer reconocer ese crimen. Exacto. Y por eso cuando vienen deportados en el avión, que vienen alrededor de 130 salvadoreños todos los días, deportados de Estados Unidos, tú miras la lista y toda la lista dice criminal, 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 de arriba abajo. Exacto. Y cuando la prensa lo ve, dice, vienen tantos criminales, ¿no? Sí, y es por eso que traigo a colación esta cifra, dado que, como ya lo mencionabas, se puede, o en la percepción de la gente, todo deportado trae un antecedente y es un criminal. Y eso también lo decía Donald Trump durante su campaña. Todos los migrantes son criminales y los catalogaba así. Correcto. Y ayer, escuchando un poco la cobertura que hacían algunos medios internacionales, decía, es necesario que la comunidad latina defienda el hecho de estar en ese país por un tema humanitario y no de criminales versus buenos. ¿Cuál debe de ser la actuación que pues tendrían que dar los salvadoreños allá en Estados Unidos, la lucha que se viene? Sí, eso es mucha incidencia política. Y si un porcentaje de migrantes latinos votaron por Donald Trump, habría que ver en este momento si algunos de estos ocupan cargos dentro del nuevo gobierno que va a entrar en Estados Unidos, porque si hay tanta participación, bueno, si hay que buscarlos y hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es su identidad con su país? Y
Y luego veamos la composición de esta población deportada. Yo siempre trato de ser muy proactivo en función. Imagínate que cada vez más las deportaciones que vienen de Estados Unidos son de salvadoreños que han vivido más de 10 o 15 años en Estados Unidos. O sea, tenemos capacidades acumuladas, experiencias, electricistas, de aire acondicionado, y todo, todo de construcción y todo eso. Entonces vienen, y cuando vienen se van al cantón, y todos los cantones de nuestro país son receptores de población deportada con altas capacidades instaladas. Entonces, nuestro aparato político, nuestra dirigencia, nuestros alcaldes todavía no están visualizando la oportunidad que tienen de tener dentro de su comunidad gente con tanta experiencia ahí. O sea, esto puede ser una oportunidad histórica para nuestro país de transformar el desarrollo local, que nosotros en INSAME le llamamos desarrollo local transnacional, donde el tema y la experiencia transnacional se involucra en el desarrollo comunitario y puede tener buenos resultados. Cabe mencionar que esto también necesita de la participación activa de la empresa privada, y es que pues es claro que el gobierno no puede abrir empleos a la loca cuando tampoco aquí los salvadoreños, la mayoría de salvadoreños en la capacidad de trabajar encuentran un trabajo bien remunerado y rápidamente. Qué bueno que lo menciones, porque quiero resaltar que estamos firmando un convenio con la Cámara de la Construcción, con Casalco, con INSAFOR, con la Embajada de Suiza, Swiss Contact, INSAMI. ¿Y de qué se trata? De certificación de competencias laborales de los deportados con experiencia en construcción. Y es muy claro, las proyecciones de los empresarios de la construcción van muy avanzadas, y cuando quieren contratar mano de obra experimentada de acuerdo a sus proyecciones de construcción, se dan cuenta que quienes tienen esa experiencia son los que están llegando de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hacemos ese empate de colocarlos con la empresa privada? Y esta muestra que está dando Casalco es significativa, y creo que es una muestra para que otros sectores privados observen y empiecen a opinar con el tema de migración. La empresa privada son de los que más se han beneficiado del tema de migración. Las remesas familiares ha llegado a todos, y creo que las remesas familiares han sido el motor de construcción de nuevas economías al interior de nuestro país. Y sobre todo también que las remesas, como ya lo mencionabas, forman parte fundamental de la economía salvadoreña misma. El hecho de no saber recibir a los deportados, no darles oportunidades y no aprovechar el flujo de ingresos que tiene año con año el Estado a través de las remesas, también sería desaprovechar el trabajo de la comunidad salvadoreña en nuestro país, porque es importante señalar que hay una gran cantidad de hogares que viven de las remesas. Correcto. Y consecuentemente, pues esto sirve para comprar, esto beneficia a la empresa privada, llegan más impuestos al Estado salvadoreño. Entonces, es toda una red que debe de aprovecharse, y sobre todo para posicionar allá en Estados Unidos a la comunidad y decir alto, ¿no? Correcto. Tú sabes que las remesas ya alcanzan el mismo nivel, el mismo monto del presupuesto nacional, sí. 4.000 millones. Y superan, mira este dato, superan el monto de recolección de impuestos en nuestro país. O sea, estamos hablando de un monto significativo. Y yo creo que ya no hay que repetir el tema de que las remesas se están desorientando hacia el consumo. Es muy fácil echarle la responsabilidad a la familia de que no usen las remesas, que dejen de consumirlas como la están consumiendo, pero de repente vemos, y yo te invito a que hagamos muy rápidamente un experimento de ver las remesas no desde el punto de vista del consumo, sino que desde el punto de vista del ingreso, porque un porcentaje de las familias que reciben remesas familiares ha sido familias que nunca han tenido un ingreso permanente. Desde que el hijo se fue para Estados Unidos, desde que el padre se fue para allá y empezó a enviar remesas familiares, tuvieron un ingreso permanente. Entonces,
el consumo depende del nivel de ingreso. Si no tuvieran ingresos, no tuvieran consumo. Y entonces, a partir de ahí, cuando tienen ingresos ya permanentes, entonces ya empieza. ¿Saben el porcentaje de consumo que tienen? Compran refrigeradoras, compran comedor, compran por primera vez una cocina de gas. Y entonces, si nosotros, ¿qué valor tenemos para criticar ese consumo? El simple hecho de mejorar su calidad de vida. Calidad ¿no? de vida. Incluso también se menciona que gran porcentaje de las remesas que reciben las familias se destinan a los estudios de los hijos, correcto, de los familiares que conforman ese núcleo familiar. Entonces también estamos hablando que las remesas probablemente en algunos casos solo venga para consumo, pero también contribuye al desarrollo de la familia, de los salvadoreños en general. Claro. No, y dile a un empresario que si ellos condenan el consumo, el tema es, y te lo digo muy rápido, el tema es que si yo recibo $300 de remesa y me lo voy a consumir al supermercado, en el supermercado casi el 70% de todo lo que se ofrece en el supermercado es importado, y la mayor parte importado de China. Al final, nuestras remesas familiares, que las consumimos en el supermercado, quienes están sintiendo el mejor impacto positivo económico son economías como China. ¿Ya? Si hubiera una transformación de estructura económica donde se fomentara la producción de acá, donde la oferta nacional fuera el 70%, donde uno compra... El dinero quedaría aquí. Claro, ¿no? quedaría aquí y siguiera circulando, pero creo que es muy fácil echarle la culpa a la familia y hay que asumir responsabilidades tanto de política económica como de empresa privada. Responsabilidad social empresarial tiene mucho que opinar. En el tema de las remesas existe un anteproyecto o una propuesta de ley en la Asamblea Legislativa que busca que los salvadoreños radicados en el exterior destinen cierto porcentaje de la remesa que envían pues a nuestro país para inversión estatal, decían ellos, una especie de bonos. ¿Cómo lo ven ustedes de que el salvadoreño ya mande el dinero, mantiene a la familia que queda en El Salvador, pero sobre todo esté aportando una especie de ahorro para el gobierno y esté como comprando bonos o letes o acciones para que me comprendan un poco la terminología? Ojalá no pase y que engaveten eso como han engavetado otras más. No puede ser que vuelvan los salvadoreños con su sudor a volver a sanear cosas que son responsabilidad de otros. Son fondos sagrados, son capitales sagrados y no pueden ser que sigan grabándoseles en eso. Ya hubieron intentos, creo que el gobierno debe ver. En Bolivia tuvo la intención de grabar con un impuesto a la remesa, le fue mal. Ecuador creo que fue la otra intención y no puede ser. Y si empiezas a sumarle todos los impuestos que pagan las remesas familiares cuando va en manos del hogar, empieza, ahí va IVA, y ahí va impuestos que pagan desde el consumo. Entonces, ni que se les cruce por la mente pensar en eso porque van a ocasionar un caos muy fuerte. Retomando un poco la tarea que va a tener el Estado salvadoreño en fortalecer sus mecanismos para reinsertar a la población que probablemente venga de Estados Unidos, ¿cómo podemos hacer también presión para mejorar los salarios del país? Una persona que ha vivido en Estados Unidos está acostumbrado a ganar salarios superiores a los que nosotros tenemos en nuestro país. Viene acá, se enfrenta a una situación bastante difícil, le cuesta encontrar trabajo, pero además tiene captación de un salario sumamente bajo, alrededor de $250 el salario mínimo. ¿Qué se puede hacer? Está en discusión actualmente elevar el salario mínimo, sin embargo no es tanto. Claro. Y eso es, mira, en Centroamérica han limitado atención a los deportados únicamente para el día de la deportación. Los reciben, los atienden bien, le dan la bienvenida y ahí se van. Pero hay todo un caos en el post-retorno. Y el post-retorno tiene una cantidad de características
que hay que atenderle. Ese es el reto del gobierno ante lo que pueda pasar en algunas posibles aumentos de deportaciones. Como por ejemplo, nosotros, INSAMI, estamos en este momento con el Comité Internacional de la Cruz Roja desarrollando unas capacidades de primeros auxilios psicológicos para la población deportada, porque estamos viendo gente que ha vivido 40 años en Estados Unidos, han nacido allá y son deportados, y cuando vienen aquí a un país extraño, no tienen ni familia, ni conocen el país, ni pueden subirse al bus. El fenómeno de los call centers también. Correcto. Vienen chicos pues de alrededor de 19 años y el único trabajo que encuentran un poco mejor en cuestión de salarios, y su vida se convierte en el call center, donde pueden hablar el idioma estadounidense, donde tienen al círculo tal vez de otros deportados y es lo único que conocen, porque probablemente acá tienen a la abuelita que no ven desde hace 15 años, correcto, tienen a un padre que no ven desde que se fueron. Entonces es también esta actitud que debe de tomarse de tratarlos psicológicamente, ¿no? Correcto. O sea, de acogerlos. Correcto, de facilitarles su proceso de inserción. Nosotros en INSAMI hemos compartido la creación de una red, Renaceres, que es la Red Nacional de Emprendedores Retornados de El Salvador. Y ahí estamos impulsando iniciativas empresariales. Hemos contado con una alianza con AMIPE y el Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior, y ya tenemos la primera generación de población deportada, capacitada y lista para emprender. Y es cuando el canciller facilitó un bono, un capital semilla de $1.500 para esto, para probar, para hacer el inicio de un proyecto piloto. Como país vamos más avanzados en la región en este tema y esperemos seguir ya con más iniciativas y no detenernos. Bueno, quiero agradecerte por habernos acompañado en este espacio. Hemos hablado un poco sobre el papel que tendrá la población migrante para enfrentarse a las posibles políticas que emprenda el nuevo gobierno en Estados Unidos, pero también la función que tiene nuestro gobierno para fortalecer los mecanismos de reinserción en todas las materias para recibir a las personas que probablemente vengan de ese país tras las políticas de Trump. Sin embargo, como ya lo mencionaba César, es importante que nuestro gobierno asuma su función como tal. La última conclusión, César. Hay que mantener la calma. Ya, las familias tengamos paciencia. Nosotros salimos a anunciar de que no se les dejen engañar por mentiras de que si no se iban antes de las elecciones ya no se iban a poder ir. En este momento y este año ha sido tan peligroso la ruta migratoria como tan peligrosa el cruce de fronteras. Por favor, pensemos muy bien lo que vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. A usted por sintonizarnos. Será la otra semana con más temas de coyuntura. Buenas noches.